Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Bienvenidos a la charla Elecciones de Convencionales Constituyentes, ¿qué es lo que está en juego? Les recordamos que esta actividad está siendo grabada y transmitida por el Facebook Live de la Facultad de Ciencias, Universidad del Biobío. Para comenzar, les quiero comentar que hemos creado esta instancia con el fin de informarnos y resolver la mayor cantidad de dudas que existan antes de enfrentar una etapa más de un hecho histórico para nuestro país. Un hecho que sin duda cambiará el funcionamiento del Estado chileno y establecerá las normas de convivencia que nos regirán tal vez por los próximos 50 años. No lo sabemos. Para dar inicio entonces a esta actividad, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias, el señor Juan Carlos Marín. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Especialmente quiero agradecer, partiendo esto con agradecer a nuestros expositores, a María Elena, Francisco y Carlos, que estuvieron con nosotros hace ya, cuando comenzó todo este proceso. Y quisimos nuevamente cerrar este círculo, porque estamos próximos a las votaciones, nuevamente con ellos como una forma de volver a reencontrarnos y plantear lo que se viene en el futuro. Lo que está en juego es inmenso. No nos cabe duda de que lo que está en juego nos va a regir el resto de las vidas de los que ya tenemos mediana edad, y tal vez un poco, algunos más menores que nosotros incluso. Por tanto, tenemos nuestra responsabilidad del voto, es tremendamente importante. Hay que escoger muy bien quiénes van a ser esas personas que van a llevar a cabo esta gran tarea que es construir nuestra próxima Constitución. Y para eso hay cosas claves que tenemos que mirar en ello, que ya las hemos ido conversando seguramente con nuestros colegas con nuestros abogados que están invitados, pero que a lo mejor hay que tener en cuenta, a pesar de que puede ser el caso que alguno de ustedes va a reforzar su voto en términos de la persona que habían pensado dar ese voto, o pueden empezar a cambiar o a mirar, o incluso puede ser el caso que alguno de ustedes recién esté pensando o no tenga muy claro todavía quién puede representar mejor las ideas de ustedes en esta nueva Constitución. Así que nada más que agradecer a nuestros amigos que nuevamente están con nosotros, a los auditores en este Facebook Live y en esta sesión de Zoom, y ojalá que esto pueda ayudarlos a todos ustedes a pensar mejor y a elegir bien en próximas elecciones de un par de fines de semana más. Gracias nuevamente. Chao. Agradecemos entonces las palabras de nuestro decano y seguimos con la actividad. Hoy nos acompañan 3 expositores. Cada uno hará una presentación de 20 minutos y luego de cada presentación tendremos una instancia para resolver sus preguntas. Por lo tanto, los invitamos desde ya a que puedan hacer sus preguntas. Si quieren, las pueden escribir por el chat de Zoom o bien por el chat de Facebook Live. Yo las voy leyendo, o bien levantan su manito virtual y cada uno las puede hacer. Comenzamos entonces presentando a nuestro primer invitado. Él es abogado litigante particular, es profesor universitario de Derecho Político y Constitucional, defensor público de Chillán, además es coach ontológico y señor y profesor de coaching ontológico. Dejo con ustedes entonces al señor Carlos Astorga Bernales. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Juan Carlos, por la introducción y Ángeles por tu presentación. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que están viviendo esta experiencia, este mini seminario que organiza la universidad. Y bueno, parto. Es difícil, en tan pocos minutos, ya se nos dijo que tenemos 20 minutos, hasta 25 minutos escuché yo en algún momento. Es difícil poder abordar algo tan importante como decir nuestra visión acerca de qué está en juego en este proceso constitucional.
Es algo que estuve meditando, estuve pensando, dándole algunas vueltas, y creo que una de las principales cuestiones que se encuentra en juego en este proceso constitucional es la democracia. Y el tipo de democracia que vamos a crear para Chile. O sea, hoy día vivimos un tipo de democracia. Yo creo eso. A través de este proceso constitucional creo que podemos construir otro tipo de democracia para Chile. Y eso está en juego, entre otras muchas cosas. Para abordar esto, anuncio que voy a contar un cuento. Un cuento que espero logre transmitir bien aquello que yo creo acerca de la democracia. Primero, lo primero que creo, y esto antes del cuento, que la democracia, se le llama democracia a muchas cosas, a cosas muy distintas, ¿ya? La idea de democracia que yo tengo es seguramente muy distinta a la idea de democracia que tiene el presidente Piñera, o que tiene otra persona cualquiera. Y si uno hace una clasificación en el mundo, también encontramos diversos tipos de democracia. Para ejemplificar esto, y ahora viene el cuento, quiero mostrar una historia que nos va a permitir comprender un poco más, creo que a lo menos 3 tipos de democracia, que son las que mayoritariamente predominan hoy día. El cuento parte con que hay un grupo de personas que está realizando un posgrado, van todos a clase, no es época de pandemia, van a clases presenciales y eligen una directiva del grupo este que está realizando este diplomado o magíster, ahí pónganle ustedes el título. Y son 100 personas. Y entonces discuten algunas cuestiones relevantes que van a ocurrir durante el curso, se ponen de acuerdo, y una de las cuestiones que ocurre, y antes de seguir digo, este cuento no es mío, este cuento se lo estoy copiando a un destacado profesor de Derecho Constitucional que se llama Roberto Gargarella, argentino. Bueno, y entonces ellos se ponen de acuerdo en distintas cosas, una de las cuales es si van a fumar o no fumar dentro de la sala, ¿ya? Recuerdo, para los más jóvenes, que antiguamente cuando yo estudiaba en la universidad, yo incluso fumaba dentro de la sala, mis profesores fumaban dentro de la sala, o sea, no es tan estrambótico el ejemplo. Y se tienen que poner de acuerdo si van o no a fumar. Y aquí aparece el tema de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es, entre otras cosas, es un sistema a través del cual las personas, los grupos, toman decisiones. Entonces, los diversos tipos de democracia establecen mecanismos distintos para tomar decisiones acerca de qué hacer, cómo hacerlo, etc. Y entonces, este grupo de 100 personas que realiza este magíster tienen que decidir si fumar o no dentro de la sala de clases. Y una primera opción, que perfectamente admite el calificativo de democrático, es decir, bueno, tenemos nuestra directiva, que ellos decidan. Si para eso les hemos delegado facultades, nosotros depositamos nuestra confianza en ellos, pues bien, que decidan. Y ellos deciden si en la sala de clases se fuma o no se fuma. ¿Y eso lo podemos llamar democracia? Sí. Ahora, podemos tener nuestra opinión de que es un tipo de democracia, ¿cierto?, bastante excluyente, contramayoritaria, pero es un mecanismo democrático donde hay unos delegados que recibieron un poder en algún momento determinado para tomar algún tipo de decisiones. Luego, esa es una solución democrática. Eso es un tipo de democracia. Otro tipo de democracia que podemos ver es que estas personas
dicen, votemos. Votemos. ¿Qué más democrático que votar? ¿No? Entonces, puesto el problema en la palestra, se pasa una papeleta y hay 100 votos emitidos. Y de los 100 votos, 99 dice sí, que se permita fumar en la sala de clases. Y hay uno que dice que no. Pues bien, entonces la decisión democrática es que se permite fumar en la sala de clase. Porque ¿qué más democrático puede haber que el 99% de una población esté de acuerdo con algo? Entonces ese algo se hace y se toma la decisión. ¿Eso es una democracia? Sí. ¿Mejor que la anterior? Sí. ¿Cierto? Hay una democracia al estilo de Rousseau, ¿cierto? Donde cada uno es dueño de una porción de la soberanía y a través del voto expresa su opinión. Bien. Pero, ¿esa es la mejor democracia a la que podemos aspirar? Yo digo que no. Yo digo que no. Porque hay un tipo de democracia que voy a llamar deliberativa u otros llaman participativa, que no centra su mirada solo en el voto, siendo el voto muy importante, sino que centra su mirada en la reflexión, en el diálogo, en los mecanismos dialógicos, como dicen algunos, en donde se establecen aquellos mecanismos para que se converse aquello que se va a decidir. Porque cuando escuchamos la mirada del otro, las soluciones que aparecen son mejores, son más creativas, inclusivas, no excluyentes. Y sigo con mi cuento. Entonces, este grupo de 100 personas que tienen que decidir si van o no a fumar, dicen, no, antes de votar, conversemos. Que cada uno, o que todo aquel que quiera hablar, hable. Pues bien, muchos hablan. Todos opinan que sí, se debe fumar, la libertad, etcétera, 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 ¿cierto? Y la mayoría dice que sí, que se permita fumar en sus reflexiones. Y luego el último que toma la palabra dice, ¿sabe qué? Si se decide que se permite fumar en la sala de clases, yo no puedo venir a clases. Largo tiempo he aspirado a hacer este magíster, pero si se fuma en la sala de clases, y varios van a fumar, yo no puedo venir porque tengo un enfisema pulmonar que me impide venir. Luego de todo este diálogo, donde cada uno mostró sus propios puntos de vista, como dirían otros, sus verdades parciales, se toma la decisión y se puede votar. Luego la decisión de muchos que hubiesen votado antes de este periodo de reflexión, yo no sé si va a ganar el votar o no, o sea, el fumar o no fumar, pero no tengo ninguna duda que no va a ser un 99 contra 1. Porque el diálogo me permite, antes de decidir, antes de votar, tener un acercamiento a la cuestión distinto. Y entonces ahí tenemos el tema de la democracia deliberativa, que permite a las personas no ser interdictas, no ser declaradas incapaces de participar en el proceso democrático, sino que se les reconoce no solo sus derechos, sino que se reconoce la necesidad de que todos y cada una tengan la posibilidad de participar en el diálogo democrático. Y yo creo que esto es lo que está en juego hoy en Chile, en la construcción de esta constitución que estamos armando o que se está armando en este proceso constituyente. Si queremos seguir teniendo una democracia elitista, en donde los ciudadanos nos expresemos cada 4 años, cada 5, cada 6, según se determine, vamos, depositamos un voto y después que decía la directiva, yo me voy para la casa. Y entonces son otros los que toman todas las decisiones importantes que inciden en mi vida. O construimos una democracia un poco mejor, donde se consulten los plebiscitos, que se consulten
los referéndums revocatorios, la iniciativa popular de ley, etcétera, donde se consulte a la ciudadanía a través del voto. O podemos instalar una democracia deliberativa en que se creen los mecanismos institucionales para que el pueblo pueda participar permanentemente en la deliberación de aquellos asuntos que le incumben y que son importantes. Yo creo más bien en esto, en instalar una democracia deliberativa, participativa. A eso, cada vez que he hablado en este foro de la universidad, cuando me han invitado y en otros, apunto a esto. Aquí no nos satisface una democracia formal, una democracia que no dé cabida a esto. Y entonces, ahí los constituyentes, quienes resulten electos, obviamente, tienen que preguntarse por qué tipo de democracia queremos construir. Y un punto central dentro de la discusión que se viene para lograr esta democracia deliberativa es lograr reformar, rearticular, replantearnos completamente la organización del poder. Porque la organización del poder en la Constitución chilena actual y en todas las que ha tenido Chile y en todas las constituciones latinoamericanas hasta este minuto es una organización del poder centralista, autócrata en algún sentido, en el sentido de que dota al Poder Ejecutivo de grandes atribuciones que socavan los fundamentos mismos de la democracia. Porque uno de los fundamentos de la democracia es que los poderes del Estado se compensan unos a otros, se balancean unos a otros. El check balance de que hablan los padres de la democracia norteamericana. Sin embargo, se crea un tipo de democracia en Chile y en toda Latinoamérica, donde el poder del Ejecutivo es tan grande que es prácticamente como tener un rey electo cada 4 o 5 años, que desequilibra completamente el balance, por ejemplo, que debe existir con el Congreso o el balance que debe existir con el Poder Judicial. Y allí este desbalance se expresa tan profundamente, que en lo que se ha venido a denominar el neoconstitucionalismo latinoamericano, que parte en 1917 con la Constitución mexicana, y hay muchos ejemplos de constituciones que han puesto en la Constitución un catálogo de derechos humanos cada vez más perfecto, más perfeccionado, ¿ya? Entonces, y este nuevo constitucionalismo ha hecho una escuela en el mundo respecto de los derechos, ¿ya? Y se han profundizado y mejorado, pero no basta. Y vemos vez tras vez que procesos constituyentes latinoamericanos, ¿cierto?, donde se expresan y se recoge todo este desarrollo de los derechos y se instalan en la Constitución, se quedan en el papel y nos logran traspasar a la esfera de la realidad. ¿Por qué? Porque pese a todo el desarrollo que hay en materia de derecho, en materia de organización del poder, seguimos teniendo y seguimos estableciendo en nuestras constituciones un sistema de gobierno basado en las premisas y en los supuestos filosóficos y políticos que imperaban a fines del siglo XVIII, en el siglo XIX. Porque ¿cuál era el debate allí? Y la postura que se impuso es, bueno, hemos conquistado la democracia, pero no podemos dar en realidad todo el poder o el poder al pueblo, porque el pueblo no sabe. Entonces, esto debe quedar en manos de los que sí saben, que van a ser electos para que ellos gobiernen. Entonces vamos a dar un poco de libertades, pero no muchas. A modo de ejemplo, la Constitución argentina, desde la Constitución de 1853, me parece, hasta la actual Constitución, que es de 1990 y tanto, dice expresamente: el pueblo no delibera de ninguna forma. Y la Constitución chilena, en su artículo 5, dice
que las soberanías la ejerce el pueblo a través de sus autoridades y de plebiscitos y elecciones periódicas. Nada más. Entonces tenemos una situación en que el poder se concentra en las autoridades electas, autoridades que no tienen ninguna exigencia de rendir cuenta, ni de ajustarse ni siquiera a sus programas electorales, hacen lo que ellos buenamente quieren, o malamente quieren. Entonces tenemos que construir un sistema donde logremos articular un sistema de participación popular, ciudadano, regular, que permita ejercer no solamente al pueblo facultades de fiscalización, sino también que tenga facultades de incidencia y resolución en los asuntos que le atañen, que le conciernen. Por ejemplo, presupuestos participativos, donde haya una asignación presupuestaria y que sea la comunidad la que determine en qué aspectos de su vida en comunidad quieren invertir aquello. ¿Ah? Por ejemplo, tener iniciativa popular de ley, pero no dejarla en abstracto, sino crear fondos concursables para que personas con ideas puedan instalar la discusión, hacer educación, promover la idea que está antes de llevarla al Parlamento, etcétera. O sea, las posibilidades de construir una democracia participativa van a depender enteramente de si somos o no capaces de transformar este Estado enquistado dentro de la democracia autocrático a uno realmente participativo. Participativo en todos los planos, hasta en el Poder Judicial, ¿cierto? Hasta en la policía. Hay experiencias de países más democráticos que nosotros, o mejor democráticos que nosotros, donde hasta los jefes de policía son electos popularmente, ¿cierto? Y son evaluados, y tienen que rendir cuenta ante la ciudadanía. Entonces, yo sé que estoy llegando a mi tiempo. Reitero, es muy difícil presentar unas ideas más o menos coherentes en tan poco tiempo, pero quiero dejar instalada la preocupación de que necesitamos avanzar hacia una democracia más inclusiva, más dialogante, pero que eso no lo vamos a lograr si no nos metemos en lo que este autor que yo cité anteriormente denomina la sala de máquinas de la Constitución, allí donde todo se arma, donde todo se genera, que es en el poder. Mientras no cambiemos la configuración del poder, estableciendo efectivamente una regionalización real, estableciendo autonomía para los municipios, estableciendo una serie de otras medidas, reformando el Poder Judicial, mientras no hagamos eso, nada va a cambiar. Gracias, Ángeles. Gracias a todos quienes me han escuchado. Gracias, Carlos, por tus palabras, gracias por tu presentación, y la verdad es que queremos que los que estén presentes hagan sus consultas. Si quieren comentar algo contigo, lo pueden hacer, levantan su manito nomás virtual, o bien pueden escribir al chat. Yo leo sus preguntas, pero la idea es que podamos interactuar también con los expositores, así es que la invitación está hecha. Lo mismo con las personas que nos están viendo desde Facebook Live. Los invito también a escribir sus preguntas y yo las voy a leer. Bueno, yo tengo una consulta, Carlos. Yo la verdad soy bien humilde en reconocer que no sé mucho de esto. Sí sé la importancia por ahí, y se los comenté también cuando nos reunimos, pero sí tengo interés, obviamente, de siempre seguir aprendiendo de estos temas que la verdad son súper importantes para todos nosotros y para las generaciones que vienen. Y por ahí han dicho mucho que
si seguimos con las mismas leyes, no tiene mucho sentido cambiar la Constitución. No sé qué nos puedes decir tú al respecto. Sí. Es interesante esa pregunta que se escuchó mucho cuando se hacía campaña contra la idea de tener una nueva constitución. Exactamente. Bueno, ahora esas mismas personas que hacían esa campaña hoy día nos muestran en su propaganda lo importante que es la constitución. Es falaz, esa afirmación es falaz, porque una constitución lo que hace es el rayado más fundamental de la cancha, ¿ya? Y nos entrega las orientaciones fundamentales, ¿cierto? O sea, si tuviéramos otro tipo de constitución que dijera, por ejemplo, que el sistema de previsión social se basa en principios de solidaridad, ¿cierto? De inclusión, de igualdad. Entonces, si tuviéramos una declaración así, obviamente no podría haberse creado el sistema de pensiones que hoy día tenemos, porque ese sistema de pensiones atenta contra esos principios que hubieran estado consagrados en la Constitución y hubieran resultado inconstitucionales. Hoy día resultan perfectamente constitucionales porque la Constitución establece el Estado subsidiario, o sea, el Estado se queda atrás, no interviene prácticamente, porque establece y le entrega la satisfacción de la necesidad pública del sistema de pensiones, se la entrega a los privados, expresamente a la sociedad anónima. Entonces resulta perfectamente particular y el Estado se sustrae de satisfacer esa necesidad pública y se lo entrega a los particulares. Entonces, ese es un botón de muestra. Como eso hay millones de ejemplos de cómo funciona el país, que funciona como funciona mal en muchos aspectos, porque la definición constitucional lo permite y lo estimula. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Carlos, gracias. Muchas gracias. Acá tenemos algunas preguntas también ya en el chat. Ana pregunta, ¿los ciudadanos participarían en el diálogo con sus delegados constituyentes? Ya, qué buena pregunta, porque nada de eso está resuelto. La forma en que va a funcionar la Asamblea Constituyente, y permítaseme llamarla así y no convención constituyente, la forma en que va a funcionar no está establecida en la Constitución, en las modificaciones que se hicieron a la actual Constitución. Eso va a quedar supeditado a un reglamento que tiene que dictar la propia corporación, la propia Asamblea Constituyente tiene que autodotarse de un reglamento que va a determinar cómo va a funcionar todo. Y yo he hecho mucho hincapié en cada foro en el que he participado que es tema central dentro del reglamento y así debemos exigirlo a nuestros constituyentes, a los que resulten electos, que en el reglamento se establezca la forma de bajada del constituyente hacia sus bases, por así llamarlas, de modo de rendir cuenta y escuchar. Rendir cuenta y escuchar. Que tenga no solo la posibilidad constituyente, sino la obligación de enfrentar a su electorado, de escucharlo, porque esa es la única forma en que éste se nutra más allá de las propias ideas o de las ideas que pueda tener su círculo cercano, que obviamente no representa a todo el universo de la sociedad. Entonces, está todo por verse. No sabemos si la convención la Asamblea Constituyente va o no a reglamentar, ¿cierto?, la escucha que deben hacer los constituyentes de la ciudadanía o del pueblo. Pero debemos exigir eso. Yo creo que es lo que más debemos exigir. Del mismo modo que debemos exigir que todas las sesiones, tanto de la constituyente en asamblea general como en comisiones, todo sea transmitido por televisión. Y tengamos la posibilidad de acceder a los debates.
¿ya? Porque obviamente, si los debates se hacen en secreto, obviamente las personas pueden tener otra forma de opinar, ¿cierto? Y nosotros no vamos a saber nada, no vamos a poder exigir, no vamos a poder plantear, no vamos a poder nada, ni siquiera opinar. Entre otras cosas, digamos, que hay que como ciudadanía nosotros tenemos que exigir en este momento y en cuanto se instale en la Asamblea Constituyente. Gracias, Carlos. Gracias, Ana, también por la pregunta. Tenemos otra pregunta, Juan Rivera. ¿Cómo construir una democracia cuando existe un poder económico detrás de la autoridad de gobierno que nos rige en este modelo neoliberal? Gracias. Bueno, precisamente yo siempre apunto a que se debe desconcentrar el poder, ¿ya? Se debe desconcentrar el poder porque el poder concentrado es muy fácil, el poder político concentrado es muy fácil que se alíe con el poder económico, que también es concentrado. Es muy fácil, ¿eh? que se establezcan esta trabazón de intereses. Sin embargo, si nosotros desconcentramos el poder, es mucho más difícil que el poder económico de facto, ¿cierto?, concentrado, logre incidir brutalmente, como lo hace hasta ahora, ¿cierto?, en las decisiones de las autoridades políticas. Porque van a estar tan difuminadas las decisiones que se tomarían a nivel local, pero también a nivel nacional, a través de distintos órganos, que va a ser muy difícil. Imposible, no. Siempre cada sector de nuestra sociedad tiene que tener la posibilidad de tratar de incidir y obviamente los dueños de empresa tendrán aquella posibilidad. Pero también la Constitución, también yo creo que tiene que hacerse cargo de algunos principios fundamentales de equidad al establecer una economía solidaria que no excluya el mercado, pero que ponga algunos límites, ¿cierto? Como se hace en algunos otros países un poco más desarrollados que Chile, donde se establece, por ejemplo, por ley, que un gerente general, por ejemplo, no puede ganar más de 20 veces lo que gana el sueldo más bajo dentro de la empresa. Esas son posibilidades que van a un poco cambiar el rostro del país, pero ese tipo de legislación no es posible con un tipo de constitución como el que tenemos hoy día, porque una ley de esa naturaleza no pasaría jamás porque sería inconstitucional. O sea, puede que obtenga la mayoría en el Congreso, pero inmediatamente va al Tribunal Constitucional, quien, con toda razón, porque tenemos la Constitución que tenemos, va a decir, este texto, esta ley es inconstitucional. Entonces tenemos que cambiar, ¿cierto?, el modelo político concentrado, pero al mismo tiempo establecer claramente que la economía de este país no se debe, y la participación del Estado no debe estar guiado por el principio de subsidiariedad, sino por el de solidaridad. Gracias, Carlos, y gracias, Juan, también por la pregunta. Ana nos hace un comentario, dice, con tanto diálogo y dificultades para entenderse unos con otros, implicará mucho tiempo en la construcción de la nueva Constitución. Sí, o sea, que otros decían por nosotros siempre es más fácil. Siempre. Pero con eso renunciamos a la posibilidad de poder construir nosotros un mejor futuro para nosotros mismos y todos aquellos que nos rodean. Y quedamos a la suerte de la olla, digamos, a que haya alguien ocurrente, con buenas iniciativas, buenas intenciones, o lo contrario, ¿ya? Entonces, sí, los diálogos siempre significan un esfuerzo adicional, ¿cierto? Un esfuerzo distinto al de la renuncia, ¿eh?
pero yo creo que los resultados va a ser un pueblo empoderado, un pueblo participante, y no es que yo visualice a Chile preocupado, a todos los chilenos, de discutirlo todo, no. Seguramente esto va a evolucionar en el sentido de que participarán en la discusión aquellos que son afectados por la norma, por la situación, aquel que le duele, alzará la voz, tendrá los mecanismos para ser escuchado, ¿cierto? Y por eso es necesario construir un andamiaje de participación racional, viable, financiado, que dé garantía a cada uno de la posibilidad de no solo de ser escuchado, sino también de incidir con su voz. Perfecto. Juan nos dice, ¿debiera existir un tribunal constitucional en esta nueva constitución dentro de esta nueva democracia? Es difícil la pregunta. Lo que debe existir es control constitucional. El control constitucional lo que resguarda es que una autoridad, un funcionario cualquiera, el Congreso, el presidente, incluso los tribunales, la policía, el ejército, cualquiera, no interprete la Constitución tergiversándola. No realice actos, cualquiera que sea, leyes, decretos, acciones inconstitucionales. Entonces, el control de constitucionalidad lo que hace es volver a su cauce aquello que es anómalo, que la ciudadanía cuando se dio la constitución que se dio, dijo, esto no. Eso es el control constitucional. ¿Quién ejerce el control constitucional? Eso es un gran problema. Yo creo que el control constitucional concentrado, como el que existe en Chile, en un tribunal constitucional que ejerce una facultad exclusiva y excluyente, nadie más participa en el control constitucional, entonces tiene sus bondades y también tiene sus dificultades. Hay otros modelos. Yo participo mucho más del modelo, y en esto siempre me da un poco de cosa decirlo, porque a mí me parece mucho mejor el modelo norteamericano de control constitucional, que es un control difuso, donde cada juez, al momento de resolver si aplica o no una ley, si aplica o no un decreto, etcétera, tiene que decidir si esa ley o decreto o lo que fuere guarda o no armonía con la Constitución. Luego ese juez decide, el juez de primera instancia, el de más baja categoría. Luego pasa a la segunda categoría en una apelación, y ese tribunal de apelación también tiene la facultad para decidir si la norma es constitucional o no. Luego se pasa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema también tiene esa facultad. Entonces hay un control constitucional difuso, repartido en muchos, ¿cierto?, que yo creo que asegura mucho más la prescindencia política que hoy día está teniendo el Tribunal Constitucional chileno. Ahora, que el Tribunal Constitucional, hay lugares donde el Tribunal Constitucional funciona muy bien, claro, como en Colombia o en Sudáfrica, que han sido tribunales constitucionales de excelencia, que han marcado hito, pero eso no podemos depender en el buen o mal funcionamiento de la democracia o de cualquier institución en que hayan ángeles que cumplan bien la función. Debemos diseñar instituciones para sea que haya ángeles o demonios, las instituciones funcionen igualmente bien. Y yo creo que repartir el control constitucional entre todos los jueces, todo aquel que ejerce jurisdicción tenga la facultad de ejercer el control constitucional, yo creo que ese es un mecanismo mucho más democrático que este de crear un suprapoder que está por encima incluso de los representantes del pueblo. Gracias, Carlos. Vamos con la última pregunta entonces, porque tenemos 2 invitados más. ¿Cada cuánto tiempo, según usted y su conocimiento, debiera llevarse a cabo un plebiscito en Chile?
Un plebiscito, a ver si puede responder rápidamente la persona que hace la pregunta, un plebiscito para aprobar una constitución o cualquier tipo de plebiscito. Para, a ver si me responden acá, constitucional. Constitución. O sea, si bien entiendo la pregunta, es cada cuánto tiempo debiera votarse una constitución en Chile. Exactamente. Yo creo que no es posible dar un tiempo. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, tiene 5 años y la mamá o el papá le compra un traje, una ropa, va a usar esa ropa hasta que le quede chica. Luego que le queda chica, entonces habrá que cambiar, dejar esa y comprar otra ropa, ¿cierto? O sea, a mí no me cae ninguna duda que la constitución que va a salir de este proceso constituyente va a ser de mucho mejor calidad, aunque esté lejos, por ejemplo, en el peor de los casos para mí, en el caso de que esté lejos de lo que yo quiero, igual va a ser mejor que lo que tenemos, ¿ya? Ahora, si se acerca a lo que yo quiero, a lo que yo entiendo que debe ser la constitución que necesitamos, igual esa constitución dentro de 30, 40, 50 años va a quedar chica. Porque el proceso social es dinámico, aparecen nuevos derechos, nuevas necesidades, nuevos retos, nuevos desafíos, y seguramente aquello que no previmos hoy, mañana va a ser un dolor de cabeza, y va a haber que resolverlo. Y hay dos mecanismos. El poder constituyente derivado, que generalmente es el Congreso y el presidente, quienes van modificando la Constitución. Pero a veces ese mecanismo de reforma constitucional se hace insuficiente, como hoy día. Porque la Constitución del 80 ha recibido muchas modificaciones, pero el método de modificar se hizo insuficiente, ya no responde al requerimiento popular, por lo tanto, ahora hay que cambiarla. Seguramente en 30, 40, 50, 60, 80 años más, no lo sé, va a ocurrir algo parecido, pero es imposible prefijar ese plazo. Perfecto, Carlos, muchas gracias entonces Gracias. por tu tiempo, por tu presentación, por estar con nosotros y por poder resolver entonces todas estas inquietudes, estas dudas que tenemos nosotros como ciudadanos también. Y bueno, lo importante es poder enfrentar lo que viene en cuanto a las elecciones lo más informado posible, ¿cierto? Así que muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con el segundo invitado entonces. Nuestro segundo invitado es abogado ambientalista de la Universidad de Concepción, tiene un diplomado en Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es director de una ONG de defensa ambiental. Dejo con ustedes entonces a Francisco Astorga Cárcamo. Hola Francisco, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola a todas y todos, un gusto poder estar aquí presente. Voy a compartir brevemente pantalla. ¿Se puede, cierto? Sí, sí. ¿Se ve, cierto? Se ve súper bien. Ya. Bueno, un gusto poder estar aquí presente con todas y todos. Como mencionaba, yo soy Francisco Astorga, soy parte de ONG Defensa Ambiental. Nosotras y nosotros somos una organización que nacimos en el Biobío y lo que nos motiva y lo que nos mueve es dar asesoría jurídica y científica a los conflictos y a las comunidades en conflictos socioambientales, aportando al acceso efectivo a la justicia ambiental. Y en ese sentido es súper importante la pregunta que da origen a este foro. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones constituyentes? Y para eso primero es súper importante preguntarnos qué es el medio ambiente. Porque siempre cuando pensamos en medio ambiente, o la gran mayoría de las veces, solemos pensar en la naturaleza, ¿no? En lo verde, en los cerros, en los árboles, y evidentemente eso también es parte del medio ambiente, pero no es lo único. El medio ambiente es también la interacción que hay entre los humanos y las humanas, las comunidades, con el medio ambiente natural. Y de hecho la misma ley 19.300 lo define como el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica,
socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces, es súper importante tener en cuenta que el medio ambiente no es solamente la naturaleza, lo verde, eso que está allá lejos, digamos. El medio ambiente es también las comunidades que habitamos en el territorio, qué se hace con ese habitar y cómo se perspectiva. Y por ende es también súper importante. Y antes de preguntarnos o antes de entrar en el detalle de qué es lo que está en juego, y para saber también qué es lo que está en juego, es súper importante tener presente cómo hoy la constitución de la dictadura, ¿cierto? La constitución actual, regula actualmente el medio ambiente. ¿Y cómo se regula? Se regula como un elemento accesorio. En ningún momento en la constitución se trata como un elemento central de la organización del país o del Estado, sino netamente como un elemento accesorio, y en la Constitución solamente se aborda a propósito de la propiedad privada que existe sobre los derechos de aprovechamiento de agua y sobre las concesiones mineras. O sea, para la Constitución actual, el medio ambiente es solamente un recurso natural, privado, que se entrega a manos de privado. De hecho, Chile es el único país en que el agua es privada, es una locura. Y por tanto, este es el enfoque de la Constitución, es un enfoque netamente eh, como un elemento secundario, no como un elemento central, y solamente a propósito de la propiedad privada. Y el otro elemento en el que toca el medio ambiente, aparte de las concesiones mineras, ¿cierto? Y de los derechos de aprovechamiento de agua, es a propósito del recurso de protección por falta, o más bien por la vulneración de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero en este abordaje que hace del medio ambiente es también un abordaje muy limitado, porque lo hace solamente en relación a los seres humanos, es decir, para la Constitución el medio ambiente solo importa si es que hay seres humanos que se puedan ver de alguna manera afectados. O sea, no importa para la Constitución ni para la legislación actual si un río se seca y eso deja sin hábitat a miles de especies y destruye por tanto los ecosistemas. Solo importa si es que directamente una persona se ve afectada, lo que evidentemente se queda corto. Y bueno, aquí vemos brevemente cómo en qué partes de la Constitución se abordan los derechos de aprovechamiento de agua y las concesiones mineras, ¿cierto? Que es la única forma en que la Constitución aborda el medio ambiente. ¿Y por qué es tan importante el medio ambiente? Pareciera bastante evidente, pero no lo es tanto para nuestro Congreso y para nuestra actual legislación. ¿Y por qué? Porque es la base de la vida. O sea, sin el medio ambiente no hay vida posible. Si no hay agua, no hay vida posible. Eh, por tanto, cualquier otra discusión puede tornarse irrelevante si es que no hay agua. O sea, si no existen las condiciones materiales mínimas para la subsistencia de la vida, no hay vida. O sea, sin medio ambiente no hay vida. Y por eso es súper importante y juega un rol tan esencial. Porque no solamente el medio ambiente es importante para cuando uno se va de vacaciones, va a la playa o a la montaña, ¿cierto? Y ve naturaleza. El medio ambiente también nos rodea en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y va determinando también, por ende, nuestra calidad de vida y con ello también la salud ambiental que vamos recibiendo. Y por ello también es súper importante cómo se regula. Y el cómo se regule es súper importante para que no sigan existiendo las llamadas zonas de sacrificio, ¿cierto? No solo aquellas más terribles como, por ejemplo, Tocopilla o como Quintero Puchuncaví o como Coronel, sino también algunas zonas de sacrificio más invisibilizadas, como lo son, por ejemplo, el mismo río Ñuble. Aquí podemos ver que el río Ñuble se estaba interviniendo para crear esta central hidroeléctrica de Pasada, que todavía está ahí, todavía no se construye, está en la misma etapa, eh, o, por ejemplo, contaminaciones tan grandes como las de Tocopilla o Coronel. ¿Y esto por qué sucede? Porque no existe una regulación o un tratamiento integral del medio ambiente en el diseño del Estado, sino que se toma netamente como un elemento accesorio y un elemento que tiene que ver con la propiedad privada, pero no como un tema de política pública, que es como debiera, creemos nosotras y nosotros, abordarse. Y por tanto, entrando ya más de lleno a la pregunta de qué es
o qué es lo que está en juego en la Constitución, está en juego cómo se va a regular el medio ambiente y por tanto cuáles van a ser las circunstancias o más bien eh, cuáles van a ser las características de la salud a la que vamos a acceder. Porque el medio ambiente no solo tiene que ver, como decía anteriormente, con la naturaleza, tiene que ver también, por ejemplo, con la salud. Si hay un medio ambiente contaminado, y eso se puede ver en cualquier zona de sacrificio del mundo y también de Chile, los casos de cáncer suben, los casos de contaminación, eh, perdón, de infecciones pulmonares, de malestares pulmonares se incrementan muy fuertemente y por tanto el medio ambiente no es solamente algo externo, sino que tiene que ver directamente con nuestras vidas. Eh, ya en la región de Ñuble, en la región del Biobío, hay muchísimas comunas y comunidades que no tienen agua, lo que parece muy loco porque estamos en el sur de Chile, el centro-sur de Chile no es el desierto, pero hay muchísimas comunidades que no tienen agua, no tienen de dónde obtener agua, se están alimentando actualmente con camiones de aljibes, nota aparte todo el negociado horrible que hay en torno a los camiones de aljibe, que hace poco Contraloría sacó un informe al respecto y al parecer van a venir más. Y eso nos devela netamente que el medio ambiente hoy en día no es otra cosa que un bien de intercambio para intereses privados, sin contar con una visión integradora y holística de cómo debe abordarse el medio ambiente de una manera integral en el diseño del Estado y de las políticas públicas. Y hacia allá debemos caminar. Y por tanto, por eso es súper importante esta elección constituyente, porque como se mencionaba anteriormente, la constitución que se crea a partir de este proceso va a ser la constitución que nos va a regir por muchos años. No hay cómo saber por cuántos, pero sí por varios. Y por tanto, esas nuevas reglas del juego deben contemplar al medio ambiente como un elemento esencial, como un elemento estructural del diseño del país y del Estado. Porque de otra manera, si eso no se da y eso no lo hacemos, nos estamos condenando a vivir en un país que en 20 años más no vamos a tener agua. Y esto puede sonar muy loco porque, claro, en la ciudad uno abre la llave y sale el agua, pero en Biobío, en Ñuble, hay ya comunas y muchísimas comunidades que no tienen agua. Y si esto continúa así y no se da un giro, un cambio en el paradigma en esta nueva constitución, esto no va a hacer más que agravarse y además teniendo en consideración, por supuesto, los elementos del cambio climático, del calentamiento global, no van a llevar a otra condición que un país muchísimo peor del que actualmente habitamos. Y por eso es también muy importante el cómo o a quiénes se elija para esta constitución. Porque, y antes de entrar en el detalle de qué creemos nosotros que debe contener la nueva constitución, es muy importante tener ojo a quiénes se va a votar. En primer término, es súper importante que puedan participar en este proceso, es un proceso histórico en el país. Nos va a dar la posibilidad de generar una nueva hoja de ruta para el país. Y por tanto, quienes vayan a tomar esas decisiones deben ser gente que esté, creemos nosotros desde nuestra perspectiva, gente que esté involucrada directamente en la defensa del medio ambiente y de los derechos sociales, porque sabemos y tenemos la convicción de que se debe generar este cambio de paradigma, y para que ello ocurra, debe llegar a la Constitución o a la Asamblea Constitucional gente que tenga como un eje prioritario la Constitución, porque en caso contrario nos vamos a estar condenando nuevamente a 30 o más años de devastación ambiental que va a ser mucho más terrible que los anteriores porque las condiciones actuales del planeta son muchísimo más terribles. Por tanto, es súper importante tener en perspectiva estos elementos y además el elemento de la participación. O sea, aquí lo que está en juego es la nueva hoja de ruta del país. Pero esta nueva hoja de ruta del país no se acaba con la elección del fin de semana subsiguiente. La hoja de ruta del país se va a seguir construyendo durante todo lo que dure el proceso constituyente e inclusive más allá. Es decir, el periodo constituyente no se acaba con la elección constituyente, se inicia con la elección constituyente. Es decir, por quienes vayamos a votar el próximo fin de semana, o el subsiguiente, perdón, va a marcar y va a ser un hito súper importante, pero eso va a ser recién el punto de partida. Desde ahí debemos empezar a construir lo que queremos como sociedad para el nuevo Chile.
Y en ese sentido creemos nosotras y nosotros que es esencial que la nueva Constitución regule el medio ambiente como un elemento central de la economía y de la sociedad, como un elemento estructurante, como mencionaba anteriormente. A su vez también debe haber una participación ciudadana en materia ambiental efectiva, debe haber información en materia ambiental que sea de, de peso, digamos. Las participaciones ciudadanas que existen hoy en materia ambiental son lamentablemente irrisorias, son solamente un saludo a la bandera. Debe existir efectivamente una participación ciudadana, y no solamente en los proyectos en particular, en los proyectos que se pretenden ejecutar en particular, sino también en las políticas, en los planes, en los programas, y en todas las políticas públicas que tengan que ver con el medio ambiente y por supuesto también con la salud de la población. Creemos también que en la nueva Constitución se debe incorporar el concepto de cambio climático. O sea, el cambio climático es algo que existe, más allá de lo que Trump haya dicho en su momento, ridiculeces más, ridiculeces menos, el cambio climático existe. Nos gusta o no, el cambio climático existe. Pero hoy en día vivimos en un país en el que, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental se niega a evaluar el cambio climático dentro de las evaluaciones de los proyectos contaminantes. O sea, el cambio climático es algo que existe, está reconocido por todos los organismos mundiales, por la ONU, incluso Chile está generando un proyecto de ley del cambio climático, pero el Servicio de Evaluación Ambiental se niega a incorporar el cambio climático como un elemento dentro de las evaluaciones ambientales. ¿Y por qué? Porque dice que no hay reconocimiento constitucional, perdón, no hay reconocimiento legal. Eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar desde la Constitución hacia abajo. Debe incorporarse también el criterio del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que podamos seguir desarrollándonos, pero sin comprometer el futuro de las generaciones, de las próximas generaciones. Se debe incorporar además el principio precautorio dentro de la Constitución. Esto es un principio reconocido, establecido por la ONU y reconocido por el país, pero no puesto en práctica, como tantas otras cosas en este país, sobre todo en materia ambiental. Y básicamente el principio precautorio plantea que si un proyecto o una actividad no se tiene certeza absoluta de cuáles van a ser los riesgos o los efectos que este proyecto va a traer para el medio ambiente, ya sea la naturaleza o la población, se debe abstener de realizar ese proyecto. Es decir, si alguien quiere generar una termoeléctrica, o por ejemplo, algo más concreto, en Penco y en Concepción se quiere instalar una minera de tierras raras, una minera de biolantario. Las tierras raras son elementos súper esenciales para la actualidad, para la modernidad, porque son materias primas indispensables para la construcción de teléfonos inteligentes, de smartphones, de computadores, etc. Es un elemento súper importante, pero es un elemento muy contaminante, tanto así que todos los países, comillas, desarrollados, cerraron todas sus fábricas de tierras raras porque es demasiado contaminante, y actualmente quieren instalar una minera de tierras raras en Penco, a 2 kilómetros de la plaza de Penco, a 2 kilómetros de la plaza de Penco, y no hay ninguna claridad de cuáles van a ser los efectos que esta extracción de tierras raras va a traer, porque ni siquiera es un método probado, es un método que están inventando ahora, recién, y lo quieren aplicar aquí en Penco, claro, en una comuna relativamente pequeña, en un país tercermundista, a ver si les sale para poder exportar el negocio. Y por eso es súper importante el principio precautorio, porque si es que no hay, porque no hay certeza científica, ni menos jurídica, pero no hay certeza científica de cuáles van a ser los efectos contaminantes y de destrucción que este proyecto va a traer, no podemos llegar y hacerlo. O sea, es una locura. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace? Porque se pone en una balanza la inversión económica y el medio ambiente y la salud de la población. Y en esa balanza actualmente pesa más el poder económico. Y ese poder económico, digámoslo además, no para el Estado, ni van a ingresar a arcas fiscales. Esto es un proyecto de una transnacional peruana en conjunto con una transnacional de Inglaterra. Por tanto, no, esa forma de entender el mundo es la que tiene que cambiar. Debe cambiarse el paradigma y dejar de ponerse o anteponerse el dinero por sobre las necesidades mínimas de la población y de la naturaleza. A su vez, también creemos que la nueva Constitución se debe reconocer a la naturaleza como sujeta de derecho. Y esto es súper importante. Y esto es realmente el cambio de paradigma más profundo que nosotros creemos que se debe implementar. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestra Constitución actual y en la gran mayoría de las constituciones de todo el mundo, el medio ambiente es una cosa, es
Eso, es una cosa que es susceptible de apropiación privada, de explotación, pero que no tiene mayor mérito más allá de la retribución económica que pueda generar su explotación. Nosotras y nosotros creemos que esto tiene que cambiar radicalmente y se tiene que pasar de un paradigma antropocéntrico, donde el ser humano y el hombre, desde una visión patriarcal, son el centro del universo, a una cosmovisión o a un paradigma antropocéntrico, perdón, a un biocéntrico, donde en el centro esté la vida, pero no solo la vida humana, sino también la vida de los animales y la vida del planeta Tierra. Y por tanto debe reconocerse a la naturaleza como un sujeto de derechos, porque no solamente podemos tener situaciones en las que un ser humano esté afectado para recién entrar a preguntarnos cómo vamos a proteger el medio ambiente. Debemos poder proteger el medio ambiente como medio ambiente per se. Y por último creemos también que debe reconocerse un Estado plurinacional. Esta mentira que nos vendieron en su momento de que Chile es una sola nación, un solo pueblo, eso no es tan así. En Chile existen muchísimos pueblos distintos con distintas identidades, distintas lenguas, distintas culturas, muchos de ellos preexistentes a la llegada de la colonización española. Por tanto, en este cambio de paradigma y en esta nueva constitución de este nuevo Chile, se tiene que reconocer como un Estado plurinacional. Ya tenemos que pasar de este centralismo, como se mencionaba anteriormente, de Estado unitario a un Estado plurinacional, a un Estado regionalista, en que se se dote de mayor autonomía de las regiones y también se reconozca el valor que tienen los distintos pueblos, tanto indígenas como no indígenas. Bueno, se deben incorporar los ecosistemas en la nueva constitución, se debe también regular el agua como un derecho humano, eso es súper esencial, o sea, no puede seguir existiendo la situación de que, por ejemplo, en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, zonas del sur de Chile, del sur lluvioso, digamos, o en el imaginario, no puede ser que hayan zonas que no tengan agua. O sea, eso es un despropósito descomunal y eso tiene que llegar a su fin. Por tanto, se tiene que asegurar el agua como un derecho básico humano, pero también se tiene que asegurar el agua como un derecho básico de la naturaleza. Es decir, no podemos sacar agua hasta que ya no haya más agua y después nos cambiamos de lugar, porque eso nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. Lo que tenemos que hacer es lograr equilibrar entre poder dotar de agua a toda la población y mantener un ecosistema saludable que nos permita subsistir los próximos 100, 200, 1000 años, porque así como vamos, nos vamos a durar más de 50. Y por tanto creemos que eso es un elemento también súper importante. Y por último, como decía anteriormente, se debe reconocer un Estado plurinacional, se debe reconocer, se le debe dar un reconocimiento, autonomía y participación a los pueblos indígenas y se debe realzar la importancia y la trascendencia que tienen ellos como elemento central del medio ambiente. Y por último, para cerrar, solamente señalar que pongan mucho ojo por quienes van a votar, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy independiente, quiero un nuevo Chile, no, yo estoy con el medio ambiente, yo estoy aquí, yo estoy allá. Pero, sobre todo en estos tiempos de virtualidad, la pantalla y el texto aguanta mucho, pero donde hay que ver efectivamente es quiénes están apoyando estas candidaturas, quiénes están detrás de las candidaturas y por sobre todo, qué es lo que han hecho antes estas personas. O sea, por ejemplo, si llega alguien que se ha instalado con termoeléctrica y ahora quiere ser constituyente y habla de un Chile verde, evidentemente no lo vamos a creer porque se enriqueció contaminando el país, contaminando a las poblaciones, matando gente literalmente de cáncer. Por tanto, el llamado que hacemos es a participar de este proceso constituyente, a informarse y a votar a conciencia y a investigar por quién se vota. No llegar y votar, sino que ver por quién se va a votar y comprometerse con ello, y cuando eso se elija y las personas que se elijan constituyentes por los distintos distritos sean electos, estar ahí presente y exigirles que esas personas deban llevar a la Constitución o a la Asamblea Constituyente lo que efectivamente el distrito o la región plantea y no sus intereses personales, y
que esto no se transforme en una gran cocina, sino que sea un proceso democrático, un proceso abierto, un proceso transparente. Pero eso no va a venir desde las élites políticas, porque lo que ha venido desde las élites políticas es completamente lo contrario. Eso va a venir desde la ciudadanía, y para eso es súper importante que todas, todos y todas participemos activamente, nos hagamos presentes votando, pero por sobre todo, con posterioridad, exigiendo lo que queremos para el nuevo Chile. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu presentación. La verdad es que es súper importante lo que tú nos señalas también, que cuesta de repente tomar conciencia, ¿cierto?, de lo importante que es el medio ambiente, pero la verdad es que tenemos una oportunidad de poder cambiar las normas, como dices tú, con respecto a, a generar un medio ambiente mejor, ¿cierto? Y te agradecemos mucho tu información y el llamado que nos haces también a informarnos, a que estemos todos informados antes de votar. Invitamos entonces a los que están participando, a los que están conectados, a hacer sus preguntas. Si quieren decir algo, lo pueden hacer. Quieren comentar algo que tú de repente a lo mejor dijiste en tu presentación. Y nuestra tercera invitada es abogada también, Cianeja. Nos cuenta que es de la U de Concepción, funcionaria de la Comisión Nacional de Riesgo, además es dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios y ANEF, activista del movimiento No Más AFP y del movimiento por una Asamblea Constituyente para Chile. Así que dejo con ustedes a María Elena Gelman Sepúlveda. Gracias, María Elena, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángeles, por estar acá, por la invitación, ¿no es cierto? También a Juan Carlos, el decano. Así que le agradezco mucho esta invitación de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío. Y bueno, me gustaría pedirte que si pudieran exhibir la presentación, porque tengo un poco de... Dame un segundo, yo la tengo. Previamente para poder que la fueran mostrando, porque no me resulta hacerlo desde mi computador. Les pido disculpas, que a mí la tecnología generalmente me supera en un principio. No te preocupes, yo lo voy a proyectar y tú me vas diciendo cuando cambiamos la diapositiva. Dame un segundito. Bueno, igual quiero acotar que la temática que voy a tratar sobre el trabajo y el sindicalismo en la Constitución es un tremendo tema, como los temas que me precedieron. Así que también traté de hacer un resumen para poder alcanzar a abarcar todo lo que teníamos que ver. No sé si se puede ver pantalla completa, como para que se pueda leer mejor aquellos que están con el computador o a lo mejor en el celular, para que se pueda apreciar mejor. Muchas gracias. Ahí estoy en pantalla completa. Sí, tú me vas a indicar entonces cuando vaya cambiando no sé, me levantas el dedito, alguna cosita, y yo la voy... Te voy verbalmente, Ángeles. Perfecto. Bueno, como les había señalado, este trabajo tiene que ver, esta presentación, con el trabajo y el sindicalismo en lo que esperamos en esta Constitución. Porque si hablamos, ¿no es cierto?, de qué es lo que está en juego, bueno, uno de los grandes temas que está en juego es todo lo que se refiere a los derechos y garantías constitucionales, que ya se han referido en las presentaciones anteriores, ¿no es cierto?, no solamente que vamos a hablar de derechos y garantías en la Constitución, sino que obviamente es mucho más importante todo lo que regula el ordenamiento jurídico. Pero, en este sentido, a mí me toca hablar desde la perspectiva del tratamiento que le vamos a dar en la Constitución a un derecho humano, como es el trabajo, y de la mano con su consecuencia necesaria, que es el sindicalismo. Siguiente, por favor. Bueno, acá, para empezar un poco, fotografías de la evolución del trabajo. Si nos remontamos, ¿no es cierto?, a la prehistoria, en la prehistoria propiamente no teníamos la idea de trabajo. La anterior, por favor. No teníamos una idea del trabajo propiamente.
en la prehistoria, ¿no es cierto?, los grupos humanos, los asentamientos, desde que dejaron de ser nómades hasta que se asentaron, y antes de comenzar con la agricultura, la noción del trabajo era simplemente la cooperación entre todos los que vivían juntos, ¿no es cierto?, ya sea en la tribu, en el clan, y era con los fines únicos de sobrevivencia, ¿no?, para poder sobrevivir en el medio. Por lo tanto, este concepto de trabajo propiamente no existía. Y también deberíamos tener presente que ya en las religiones monoteístas, ¿no es cierto?, principalmente la tradición judeocristiana, hablamos de que el trabajo se entendía como algo, como un castigo, algo, ¿no es cierto?, con una connotación negativa, porque tenía el hombre y la mujer que ahora ganarse, ¿no es cierto?, el pan con el sudor de su frente, dice la Biblia por ahí. Por lo tanto, había una noción de castigo, de tener que trabajar, de no poder vivir así como un pajarito, ¿no es cierto?, de un arbolito a otro, o viviendo feliz de la vida. Teníamos que hacer algo para poder sobrevivir. Y esa sobrevivencia a lo largo del tiempo, si bien hemos superado algunos aspectos, en otros hemos decaído. Ahí podemos tener un monito, ¿no es cierto?, que habla del mismo trabajador, del hombre, digamos, en la edad de piedra, en la edad del hierro, luego la del bronce, en la media, en la moderna y en la digital, pero siempre está dándole con un martillo o dándole, ¿no es cierto?, en este caso al computador actualmente, para poder salir adelante con el esfuerzo que significa el trabajo. Pero es una vez que para algunos, ¿no es cierto?, el punto de la del nacimiento de la agricultura, cuando realmente empezamos a hablar del trabajo, entendido como el que hacemos para otro o por otro, y por el cual recibimos algo a cambio, que hoy día lo entendemos como una remuneración y que pudiera abarcar diferentes ámbitos. Pero este trabajo parte a ser generalizado en la época ya moderna de la Revolución Industrial. Y ahí también, ¿no es cierto?, podemos ver fotos del trabajo infantil, que hasta hoy subsiste en algunos países, en algunos más que en otros, y no solamente el trabajo infantil normal o corriente en producciones como la textil que estamos viendo ahí o la papelera, sino que el trabajo infantil hoy día va también de la mano de la prostitución, la trata de blancas, que se llama la trata de personas, y es mucho más grave aún lo que está ocurriendo a pesar de todos los esfuerzos internacionales de lucha contra el trabajo y el abuso infantil. Y al otro ladito tenemos también otra parte débil de esta relación y de esta historia, que hemos sido las mujeres en el trabajo, que también fueron tremendamente explotadas en algunas épocas. Por ejemplo, ahí es una fotografía del siglo XIX, principio del XX, en plena revolución industrial, y vemos cómo no había respeto, ¿no es cierto?, a las jornadas laborales ni a ningún concepto de los que hoy entendemos dentro de lo que se define como el derecho al trabajo. Por lo tanto, ¿y por qué también nos acercamos a este concepto? Porque esta pirámide que ustedes ven acá, que es la pirámide de las necesidades de Maslow, psicólogo norteamericano, ¿no es cierto?, que fundador de la psicología humanista, él plantea de que el desarrollo del ser humano se da en cuanto a las necesidades, partiendo por las necesidades fisiológicas, y cada vez que se van cumpliendo, satisfaciendo las necesidades de la pirámide, vamos necesariamente avanzando hacia la siguiente. Y si ustedes ven acá, el trabajo, o llamémoslo aquí el empleo, está en la segunda base de la pirámide, después de las necesidades fisiológicas, que son las necesidades de seguridad, que según Maslow se plantean recién un poquito más arriba de la base. O sea, cuando hablamos del trabajo, hablamos de algo básico, que es necesario para poder desarrollarte como ser humano y poder ser útil a el entorno en el que te desenvuelves, para ti mismo y para los demás. Por lo tanto, es tremendamente importante lo que podamos determinar en torno al concepto del trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, acá hoy en día tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU,
que es la famosa Agenda para cumplir al 2030. Los países de la ONU, entre los cuales está Chile, se propusieron, ¿no es cierto?, 17 grandes objetivos de desarrollo sustentable. ¿Y por qué me pego el salto para acá? Porque uno de los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable que plantea la ONU es el número 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. Es decir, hoy día no se piensa que haya crecimiento económico sin que el trabajo esté necesariamente a la par de ese desarrollo sustentable económico en el tiempo y por lo tanto un trabajo con características que vamos a ver más adelante, denominado básicamente trabajo decente. Siguiente, por favor. Son 17 objetivos, de los cuales acá les voy a aclarar cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable prioritarios para Chile. O sea, todos los países acuerdan tomar los 17 objetivos, pero de aquellos priorizan algunos. Chile, ¿cuál priorizó en el año 2017? Y luego estos mismos fueron ratificados por el gobierno actual. O sea, no sufrieron variación la priorización. Fin a la pobreza, tremendo objetivo. Hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, infraestructura e innovación, vida submarina y alianzas para el desarrollo sostenible. El 8 no está. Trabajo decente y de crecimiento económico no es uno de los prioritarios. A mi parecer, debió serlo. Sobre todo por la realidad en la que estamos inmersos en Chile, y no solo en Chile, sino que en general en Latinoamérica. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco jurídico en el que vamos que hoy día, ¿no es cierto?, nos regula internacionalmente respecto de las Naciones Unidas en materia específica del trabajo? Tenemos primero que nada la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, que fue ratificada por Chile en 1990, en que ahí se establece, ¿no es cierto?, este derecho al trabajo y la protección del trabajo, entre otras materias. El protocolo adicional a esta Convención Americana, que se realizó en 1988 y fue solamente suscrito por Chile en el año 2001 y aún se encuentra en trámite de ratificación por el Congreso. Esta ha sido una larga discusión la que han tenido respecto de ratificar el protocolo adicional a la Convención Americana, porque este ahonda y especifica con mayor fuerza y contenido el concepto del derecho al trabajo y su protección. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado en 1966, que fue ratificado por Chile en 1972. Pero, y veo ahí por razones obvias, ustedes dirán, recién fue promulgado en 1989. ¿no? Bueno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es aquel que consagra, ¿no es cierto?, estos derechos conocidos como de segunda generación solo por el tiempo en el que se abocan, no porque sean de una importancia inferior a los de primera generación. Ojo con eso. Todos los derechos humanos hoy en día se consideran igualmente válidos, igualmente reconocidos como inalienables, ¿no es cierto?, e inherentes a la situación de ser humano. Y por lo tanto tienen la misma categoría e importancia. Otro tema es cuando entran en conflicto uno con otro y que debemos resolverlo bajo otra mirada. Siguiente. Respecto del marco jurídico que nos da la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT tiene dos grandes lemas, que son impulsar la justicia social y promover el trabajo decente. Aquí tenemos la declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo del año 98. Dentro de esta declaración de principios y derechos fundamentales vienen la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, donde está el convenio 190 del año 2019 sobre la violencia y el acoso, el convenio 183 sobre la protección de la maternidad, el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, y el convenio 100 sobre la igualdad de remuneración. Estos son de la década del 50. La libertad de asociación
y la libertad sindical y el derecho de negociación colectivo. ¿Ya? En esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, uno de los segundos ítems importantes es la libertad de asociación y la libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva. Y para aquello se establece el Comité de Libertad Sindical, que ya existe desde el año 51. Siguiente. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio también parte, ¿no es cierto?, de esta declaración a través del convenio 29 del año 30, ratificado por Chile en el año 33, sobre el trabajo forzoso y el protocolo complementario del año 2014, que fue ratificado por Chile recién el año pasado y entrará en vigencia como ley en Chile a partir del 2022. El convenio 105 del año 57 sobre la abolición del trabajo forzoso, que Chile ratificó en el 99, y la recomendación 203 sobre el trabajo forzoso, que complementa este convenio del año 2014. Por último, el cuarto elemento de la declaración es la eliminación efectiva del trabajo infantil, a través del convenio 138 del año 73, que fija la edad mínima, que Chile ratificó en el 99 y fijó en 15 años la edad mínima, y la recomendación 146, además el convenio 182 del año 99, sobre las peores formas de trabajo infantil, que es el único convenio que ha sido ratificado por todos los países integrantes de la OIT y que Chile ratificó en el año 2000, y que lo complementa la recomendación número 190. Siguiente. Y como ustedes se dan cuenta, Chile suscribe todo lo que llega. Después vamos viendo si lo ratifica o no. Generalmente se demora un poco, pero finalmente ratifica los más relevantes y aún mantiene como algunas materias pendientes. ¿Y por qué? Bueno, porque obviamente, como lo señalaba el primer expositor, este modelo democrático chileno y la constitución imperante permite obviamente que algunas de estos principios que se establecen en estos convenios entran en conflicto con la Constitución vigente y por lo tanto un conflicto expreso o un conflicto implícito. Por lo tanto, los honorables del Congreso tienen mucho cuidado y ven con lupa las implicancias que podría traer ratificar los instrumentos internacionales dentro de la legislación chilena para convertirlos en ley. Bueno, aquí tenemos un letrerito sobre el Día Internacional del Trabajo Decente, que siempre yo pregunto, ¿cuántos sabían que el trabajo decente tenía un día internacional? Bueno, este Día Internacional es cada 7 de octubre. Trabajo decente para una vida digna. Siguiente, por favor. Así que el 7 de octubre hay que acordarse de que es el Día Internacional del Trabajo Decente. ¿Y qué entendemos por el trabajo decente? ¿Ya? Como lo dijimos, el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable lo tiene como uno de sus objetivos a nivel mundial. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, hombres y mujeres. Propende a un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, cuestión relevante a la hora de hablar de pleno empleo, que es uno también de los elementos que el trabajo decente impulsa. Siguiente, por favor. El concepto de trabajo decente fue acuñado por un chileno, Juan Somadía, en su primer informe como director general de la OIT, en 1999. O sea, no es nada tan nuevo el concepto. El término fue introducido como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores que se registró mundialmente durante la década del 90 como consecuencia del proceso de globalización y la necesidad de atender la dimensión social de la globalización. Entonces, estimados y estimadas, tenemos que tener claro que cuando empezamos a hablar del trabajo decente y por qué Juan Somadía, ¿no es cierto?, acuña este concepto y lo presenta a la decisión de la OIT, tenemos que ver que está enmarcado dentro del sistema económico imperante en el mundo, el capitalismo.
Es decir, surge como una respuesta para, de alguna manera, paliar, disminuir los efectos negativos del capitalismo contemporáneo. Principalmente uno de sus elementos actuales, la denominada globalización de la economía. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos o los 4 pilares del trabajo decente? Que más o menos ya lo señalamos. Primero, crear trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores, extender la protección social y promover el diálogo social, es decir, respecto de todos los involucrados, tanto los trabajadores y trabajadoras como los empleadores y empleadoras y el Estado. Por lo tanto, estos son los pilares que deben tenerse presentes a la hora de hablar de trabajo decente. Siguiente. Vámonos entonces a la Constitución vigente de 1980, al título 3, Garantías y Derechos. ¿Dónde hablamos de trabajo en la Constitución chilena? Recién hablamos del trabajo en el artículo 19, número 16, que está en el título 3, que se refiere a las garantías y derechos constitucionales. Las garantías, o sea, la protección que le damos a los derechos. El número 16, ¿qué es lo que dice? En resumidas cuentas, establece la libertad de trabajo y su protección. Esto se refiere a la libre contratación, o sea, puedo, ¿no es cierto?, elegir la libre elección del trabajo, la justa retribución, se refiere, este es un término muy amplio el que utiliza la Constitución, retribución, o sea, qué hay a cambio de lo que se ha ido conceptualizando posteriormente en el derecho laboral chileno como remuneración. La prohibición de discriminar. Pero ¿qué es lo que, como me dijeron los anteriores expositores, qué es lo que está en juego, ¿no es cierto? Que yo lo llamo aquí la posibilidad. Igual quiero señalar algo respecto de la Convención Constitucional, lo que tenemos a puerta. Si bien es innegable que es una gran oportunidad histórica en Chile, el primer ejercicio constituyente propiamente que tenemos, que sale del esquema de una comisión, de un grupo de poder predeterminado y elegido por el poder imperante en el momento, como fueron creadas todas las constituciones en este país, salvo ejemplos, digamos, simplemente casi anecdóticos. Pero tengo que señalar que este proceso constitucional está seriamente limitado por la ley 21.200, que salió publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre del 2019. Esta ley regula este proceso, y entre una de las tantas cuestiones que plantea es un quórum. Un quórum, incluso un quórum que aplica para las decisiones de la elaboración del reglamento, del cual se habló anteriormente. Por lo tanto, la relevancia de participar en este ejercicio democrático es trascendente, porque si no van a votar, se abstienen de ir a votar, o van a votar y la votación se entrega ligeramente por alguien que me recomendó a X, o por oídas, o porque a último momento me vine a enterar y el que me suena mejor lo voto, creo que vamos a entrar en un grave riesgo, porque si no se logra los 2/3 más 1, ¿no es cierto?, del quórum necesario para poder abordar la creación del reglamento con fuerzas progresistas, por decirlo de alguna manera, si no se logra esos 2/3 más 1 de fuerzas progresistas dentro de esta convención, y a diferencia, repetimos las fuerzas imperantes políticas hoy en el Congreso actual, las repetimos, las reflejamos en la gente que sea elegida para los 155 de la Convención Constitucional, estas posibilidades de las que yo estoy hablando van a ser bastante improbables. No imposibles, pero improbables. Así que por eso tiene tanta relevancia, y eso está en el centro de lo que arriesgamos al estar en este proceso constitucional. Es decir, votar adecuadamente y lograr romper los 2/3 a través de una votación que haga integrar a esta convención constitucional
por más allá del veto del tercio restante, que fue muy bien pensado para poner diferentes trabas a esta convención constitucional en su funcionamiento. Bueno, volviendo a tal punto, ¿cuáles son las posibilidades respecto de la libertad de trabajo y su protección? ¿Qué debemos agregar? Respecto a la libertad de trabajo, nos referimos a las garantías al ingreso y al egreso al trabajo. O sea, el egreso, la facultad de dejar el empleo por sola voluntad. Ejemplo, la renuncia. Eso es parte de la libertad de trabajo. Otra opción es trabajar o no. Y alguien dirá, pucha, bonita opción para algunos. Pero puede darse que haya personas, y las hay, que deciden no trabajar. Algunos por un concepto netamente filosófico, y otros por una decisión económica, porque tienen herencias, viven de rentas, de negocios, de especulaciones mercantiles, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, el tema está en que nadie está obligado a trabajar. La libertad, el derecho a la libertad de trabajo es eso. Yo decido si trabajo o no. Establecer en qué actividad me voy a ocupar. Bueno, eso va a depender del otro correlato, de la libertad de contratación, es decir, de quienes dispongan, ¿no es cierto?, las oportunidades laborales y que a mí me calcen, porque a lo mejor a mí me gustaría trabajar, no sé, en una compañía de teatro, ¿ya? Pero no tengo las dotes histriónicas o carezco de la preparación para estar en el teatro y no me van a ocupar en el teatro. Entonces hay un correlato necesario entre esta libertad de establecer en qué actividad me voy a ocupar, pero por otro lado, ¿no es cierto?, la libertad de contratación. Si voy a cumplir o no con aquellos requisitos necesarios para cumplir con el trabajo. Ojo que eso no tiene que ver con elementos de discriminación, que se refieren a otros elementos. Y otro de los componentes de la libertad de trabajo es si se va a trabajar para sí o para otro y en favor de quién. Es decir, yo puedo optar por hacer un emprendimiento personal o familiar u optar por trabajarle a un tercero a favor de X. Eso también es un componente de la libertad de trabajo que hoy se garantiza en la Constitución chilena. Siguiente, por favor. Y aquí entramos ya a lo que no se consagra en la Constitución chilena. Y es el derecho al trabajo. De lo que hablamos fue de la libertad, ¿no es cierto?, para trabajar. Y que ya vimos cuáles eran sus elementos centrales. Pero la consagración del derecho al trabajo es ir más allá y realmente hacer carne lo que se está planteando en los diversos instrumentos internacionales que revisamos. ¿En qué consiste el contenido del derecho al trabajo? Primero, procurar a toda persona, el Estado, un empleo genérico o específico, porque todas estas garantías y derechos tienen relación con el Estado. El Estado las dispone para los ciudadanos y ciudadanas y para todos los habitantes que integran la nación conocida como nación chilena. Procurar a toda persona un empleo genérico o específico. Genérico supone un derecho de acceso al trabajo, ¿ya? Necesariamente se requieren políticas del Estado de carácter económico y social que incentiven la generación del empleo en el sector tanto público, sea el propio Estado como empleador, y el sector privado. Implica la igualdad de trato y de oportunidades para poder, ¿no es cierto?, acceder al trabajo. Y también un principio de equidad. Por ejemplo, en el sector público, la prohibición de que una persona pueda tener más de un trabajo en el sector público, salvo ejercer la docencia. Y en el aspecto específico, es decir, la garantía del derecho al trabajo específico, a un trabajo en especial. Eso tiene que ver con el acceso al trabajo y si obtiene el trabajo. Aquí estamos hablando del acceso por concurso público o interno. Cuando digo por concurso público no me estoy refiriendo a los concursos del sector público, sino que a las contrataciones en general que se hacen tanto en el sector público y privado. Y lo que se llama, ¿no es cierto?, la contratación interna dentro de la misma empresa o del mismo servicio, que es lo que llamamos el derecho a la promoción en el empleo, es decir, al ascenso o promoción, que podríamos
en el estatuto administrativo se diferencian, pero en el derecho en general podemos hablar de la promoción en el empleo, o sea, el derecho a poder ir ascendiendo de alguna manera, mejorando las oportunidades laborales. Siguiente. El tercer, anterior. Gracias. El tercer elemento a consagrar y que tampoco está presente en la Constitución sería el derecho de estabilidad en el trabajo. Es decir, no solo vamos a hablar del derecho al trabajo. Algunos dicen que este derecho de estabilidad en el trabajo lo integra en sentido amplio el derecho al trabajo, pero yo pienso que si no se establece como tal específicamente en la Constitución, en el elemento de las garantías y derechos, no va a ser tan simple desarrollarlo posteriormente. Y este derecho de estabilidad en el trabajo se refiere primero a la preferencia por la contratación indefinida sobre la contratación a plazo fijo, quedando autorizada la contratación a plazo fijo solo para cubrir labores de naturaleza temporal, ¿ya? Lo que se conoce como la estabilidad de entrada. O sea, yo voy a cumplir un trabajo que es de carácter permanente como función y necesariamente me tienen que contratar bajo la modalidad de contrato indefinido y no de plazo fijo. Es decir, esa es una de las, ganadas, por decirlo así, de determinar el derecho de estabilidad en el trabajo. La prohibición de despido arbitrario de carácter constitucional, que es la estabilidad de salida, es decir, no pueden despedirme sin causal legal y sin, obviamente, no haber respetado el principio de conservación del empleo. Y aquí entra el tema, la dinámica de la jubilación obligatoria. Y está entre signos de interrogación porque en realidad es la pregunta, ¿qué pasa con la jubilación? ¿Qué pasa con el egreso? Si nosotros hablamos del derecho de estabilidad en el trabajo, ¿hasta cuándo se alarga en el tiempo? Porque volvemos al punto inicial, vivimos en un mundo gregario, en un mundo donde dependemos de los demás, donde estamos involucrados en una sociedad. Y esto significa que, si bien yo tengo derecho a trabajar, en algún momento mi derecho a trabajar va a entrar en colisión con el derecho de otros a acceder al trabajo. En este caso, a los jóvenes, a aquellos que están emergiendo y entrando en la dinámica laboral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que está en esa edad en que ya debería acogerse a jubilación? En nuestro país este es un gran tema, porque muchas de las personas no se acogen a jubilación únicamente por la pobreza que les espera al momento de generar sus pensiones de vejez. Por lo tanto, el gran miedo que hoy día existe de los trabajadores en Chile, que ya nos acercamos hacia la edad de jubilar, es con cuánto voy a pensionarme. Gracias al sistema extravagante, como dijo alguien por ahí, de AFP que tenemos, que yo lo llamo una aberración desde el punto de vista de la seguridad social en pleno siglo XXI, nos vamos a jubilar con pensiones que no alcanzan a ser un tercio de lo que se ganaba, ni siquiera un tercio. Por lo tanto, la cruel realidad de la persona que está a puertas de jubilar no puede simplemente tener en consideración los constituyentes, las personas que van a conformar esta convención constitucional, para garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad en el trabajo, tienen que además de la manito tener claro que tienen que garantizar la seguridad social. Si no, esto no va a tener sentido y va a generar un problema adicional. Siguiente. Siguiente, porque estos aspectos que si bien están en el 19 número 16, los vamos a ver en relación con el sindicalismo. Bueno, acá no podía dejar de presentar a Clotario Blesio, gran sindicalista chileno, fundador de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y de la CUT, Central Única de Trabajadores en esa época, hoy día la Central Unitaria. Y quiero que lean ahí la frasecita de don Clotario, no la frasecita, el gran párrafo que allí está señalado. La clase trabajadora chilena no tiene otra salida para resolver integral y verídicamente sus innumerables problemas que la acción directa determinada a un cambio sustancial y total
del régimen económico, político, social y cultural del país. Él estaba hablando aquí claramente de un ejercicio constituyente. Él estaba refiriéndose aquí a cambiar el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico por aquel que venga en beneficio de la persona humana. Y hoy en día, con esta visión anterior, medioambientalista, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el biocentrismo y dejar de lado lo antropocéntrico para ir con una mirada biocéntrica, dice mucha relación con lo que aquí también se está señalando. Hitos organizacionales chilenos en materia sindical. En 1909, la Federación Obrera de Chile, la conocida FOCH, que da origen al movimiento de los trabajadores que empiezan ferrocarriles y que alcanza en 1925 a 204.000 afiliados en la FOCH. Luego, la FOCH es reemplazada, en definitiva, por la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTC, que existe desde el año 36 al 46, lo que se conoció como el periodo del Frente Popular, que fue destruida y dividida por los gobiernos de la época. La Central Única de Trabajadores, que denominada CUT, que fue la que fundó Clotario Blest, junto a otros dirigentes emblemáticos y dirigentes. Ahí hay una fotografía de la Coordinadora Nacional Sindical, que surge justamente después del 73, y que se mantuvo con mucha actividad hasta el año 67. Luego, el año 90, el retorno a la democracia, se integra nuevamente, se recompone la denominada Central Unitaria de Trabajadores, que ya no pudo tener el carácter de única por la Constitución del 80. Y es la que existe a la fecha, además de dos centrales unitarias existentes. Siguiente, por favor. Y aquí entramos, ¿no es cierto?, al tema del sindicalismo. El artículo 19, número 19, establece el derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley. Establece el derecho de sindicalización, que está reconocido desde el año 48 y 49 en los convenios 87 y 98 de la OIT. Garantiza la sindicalización voluntaria, la obtención de la personalidad jurídica de estas organizaciones, la autonomía de las organizaciones sindicales respecto de toda la, digamos, la aparataje estatal, y la prohibición de intervenir en actividades político-partidistas. Eso es lo que sucintamente establece el artículo 19, número 19 actual. ¿Qué es lo que nosotros planteamos como posibilidad? La sindicalización automática, que para algunos contradice la libertad sindical, es decir, el que yo soy libre de sindicalizarme o no. Pero creemos que en países con la historia nuestra, en países que han sido golpeados por dictaduras cívico-militar, en el caso chileno y en tantas otras latinoamericanas, la sindicalización automática no contraviene el principio de la libertad, porque la persona es libre de desafiliarse, ¿no?, generando una expresión de voluntad al respecto. Y esos mecanismos los tenemos hoy día en otros elementos conceptuales de la regulación del ordenamiento jurídico, como el caso de los donantes de órganos, ¿no? Todos somos donantes a menos que digamos expresamente que no queremos serlo. Acá todos estaríamos sindicalizados al entrar a un trabajo, pero si no lo quieres, bueno, te desafilias. Y eso es un elemento que motiva e impulsa el sindicalismo en cualquier conglomerado político nacional. Segundo, la negociación colectiva centralizada, que hoy día no existe en Chile, no se permite, es solamente a través de empleadores y trabajadores, ¿no es cierto?, que estén previamente organizados. La negociación colectiva centralizada de carácter nacional o por sector económico, que era la que anteriormente este país tenía, y que era lo que le daba la fortaleza al movimiento de los trabajadores, hoy inexistente en la práctica. El derecho a huelga del sector público, que hoy día está prohibido, tanto, digamos, para el sector público centralizado como para los municipales. Y el otro punto trascendente e importante es la cuestión del salario mínimo. Yo le llamo la cuestión del salario mínimo porque es todo un tema. Aquí estamos hablando de la necesidad de constitucionalmente establecer la figura del salario mínimo en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, en la proporción del
PIB en relación con el per cápita, el ingreso per cápita y el costo de la vida. Y esto nos da en conceptos económicos, digamos, lo que se conoce como el mini salario mínimo y el maxi salario mínimo. El mini salario mínimo es aquel que está por debajo de la realidad económica del país en relación al Producto Interno Bruto y al ingreso per cápita. Y el maxi salario mínimo es, por el contrario, aquel que se fija en valores que van más allá de la realidad del país, generando problemas, ¿no es cierto?, macroeconómicos. Ahora, esto es lo que yo les quería presentar y en definitiva señalar como lo mínimo que deberíamos entrar a discutir en la nueva Constitución en materia de trabajo y de sindicalismo. Hay mucho más que podemos plantear al respecto, pero esto consideramos que es lo mínimo y relevante a considerar en una primera discusión del tema. Muchas gracias. Gracias, María Elena, entonces, por tu presentación. Súper buena también, al igual que el resto de las presentaciones de nuestros invitados. Entonces, invitamos a las personas que están presentes, que están conectadas a través de Facebook Live, a través de plataforma Zoom, a que puedan hacer sus preguntas, generar a lo mejor alguna opinión. Esta es una instancia que fue, la verdad, creada para ustedes, para poder informarnos. Y acá tengo una pregunta, María Elena, y dice: ¿por qué el Estado no ha regularizado como corresponde el trato al trabajador a honorario? ¿Es posible que la nueva Constitución ponga fin a esta contratación abusiva cuando es permanente? Bueno, yo creo que se está refiriendo a la contratación honoraria en el sector público, la persona que pregunta, porque la contratación honoraria es propia del Código Civil y en esa materia no conforma parte del derecho al trabajo, sino que debe estarse refiriendo a la figura del honorario que utiliza el Estado, desvirtuando lo que está establecido en el Estatuto Administrativo. Yo le volví a decir que en ese punto ni siquiera es una cuestión de carácter constitucional. En este punto lo que debería hacerse es claramente respetarse lo que hoy día tenemos en el Estatuto Administrativo. La contratación a honorarios, según nuestro estatuto vigente del sector público centralizado, es únicamente una contratación de carácter accidental para aquellas labores o funciones que no son propias del servicio y que son por un tiempo determinado. Eso es lo que dice nuestro estatuto. Pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? Que las autoridades, el Ejecutivo a través de los respectivos ministerios, han manipulado y abusado ya durante décadas de esta figura. Al principio, tímidamente, como no vieron atajo, continuaron hasta que hace ya unos 8 años atrás se entró a negociar con el gobierno para que se pasara a la gente que llevaba décadas a honorario a la situación de contrata, que por lo menos le daba un carácter, ¿no es cierto?, y ciertos beneficios que no tenían como honorario. Pero si bien hubo una cantidad importante de personas que fueron traspasadas al carácter de contrata, el Estado siguió contratando personal a honorarios, realizando funciones que son propias de los servicios y que además son de carácter permanente, llegando a una contradicción legal, jurídica. Ahora, esto se ha remediado por la vía de tribunales al demandar las personas contratadas a honorario que en realidad no existía un vínculo honorario, sino que un vínculo de contrato contractual laboral, regido por el Código del Trabajo. Y en el caso de que hayan sido despedidos, han podido obtener por lo menos el reconocimiento de esa relación y la indemnización por años de servicio en su caso. Pero es algo que tiene que ver con el incumplimiento del Estatuto Administrativo. Ahora, de todas maneras, si en la Constitución garantizamos el derecho al trabajo, lo que yo hablaba, ¿no es cierto?, tanto de la estabilidad en el trabajo, claramente la figura como el honorario en el Estado no se podría utilizar.
y clara, como se está utilizando, y claramente, digamos, no sería una figura propia del mundo del trabajo, salvo la prestación entendida como contrato civil entre personas en igualdad de condiciones, lo cual no es la realidad en el contrato de trabajo, en que hay un empleador con una superioridad y un trabajador que necesariamente debe estar protegido por el derecho para igualar la desigualdad de poder entre el empleador y el trabajador. Por supuesto. Gracias, María Elena. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales ejes que debiera considerar la nueva Constitución para mejorar las precarias condiciones laborales? ¿Las qué, perdón? Precarias. No, antes, las principales... Perdón, ¿cuáles son los principales ejes que debiera considerar? Sí, los ejes que debiera considerar la nueva Constitución para mejorar las precarias condiciones laborales. Bueno, lo que señalé en la presentación se refiere básicamente a los tres ejes que hablamos: libertad de trabajo, que ya existe, el derecho al trabajo, que significa el acceso al trabajo, y la estabilidad en el trabajo, es decir, la prohibición del despido arbitrario, que es lo que estábamos conversando recientemente, y que tiene que ver además con también establecer la garantía del salario mínimo. Porque sin esas mínimas garantías no podemos elevar el nivel de precariedad que existe hoy en día. Porque partiría, y lo otro, súper importante, la negociación colectiva por rama, es decir, por ámbito productivo. Si no es así, el poder de negociación en cuanto a nivel de remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras en Chile no va a poder pegarse el salto, no va a poder. Y sobre eso hay muchas discusiones en materia de salario mínimo, que algunos dicen que el PIB en relación al per cápita nuestro, que es muy alto, no dice ninguna relación con el sueldo mínimo. Y es así, efectivamente. El sueldo mínimo chileno está muy debajo de este índice de proporcionalidad entre el ingreso, el producto del ingreso bruto, y además, ¿no es cierto?, el per cápita nacional. Así que estamos muy al debe, y eso, la única respuesta es garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad en el trabajo, además del salario mínimo, como componente de la justa remuneración. Y centrar la economía en las personas, y eso ya es un tema que tiene que ir antes, no en el capítulo tercero. Antes tienen que establecer, ¿no es cierto?, que el Estado chileno deja este rol subsidiario para centrarse en un rol de garantías. Y como dijo anteriormente el colega, solidario, una economía solidaria. Y si esta economía es solidaria, necesariamente la mirada del trabajo y del trabajador va a ser la que estamos conversando. Muchas gracias, María Elena. Ana nos dice por el chat, excelentes ponencias, gracias por dar el vamos a la necesidad de informarse, de ejercer el derecho a voto y participar activamente en la nueva construcción del país. Así que con esto ya estamos terminando nuestra actividad. Queremos agradecer entonces a nuestros invitados de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos un poquito más, por prepararnos también a este nuevo proceso que vamos a enfrentar ya la próxima semana, fin de semana que viene. Y también queremos agradecer a quienes nos acompañaron en el público de hoy, a los que estuvieron presentes también en Facebook Live. Así es que muchas gracias y esperamos volver a reencontrarnos en algún minuto del año en otra actividad que organicemos como Facultad de Ciencias. Gracias, María Elena, gracias, Carlos, gracias, Francisco, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.